Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Saluda el profesor Amado Balbuena Espinosa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es el inicio de una ciencia fundamental, conocida con el nombre de biología como ciencia. Hoy vamos a dar todos los puntos breves, ya, los alcances acerca de la biología. Sin más preámbulos, mi nombre es Amado Balbuena y vamos a comenzar. Para nosotros entender la biología como ciencia, tenemos que plantearnos objetivos. El primer objetivo de este tema es conocer el objeto de estudio de la biología. Además, tenemos que saber la relación que tiene la biología con otros campos, con otros sectores de la biología. La biología utiliza ciencias auxiliares, ciencias que permiten apoyar, sostener a la biología para que haya un mayor entendimiento de la misma. También tenemos que comprender cuáles son las características fundamentales de los seres vivos y por qué las propiedades y su relación tienen que ver bastante con el contorno, con todo lo que lo rodea. Además, tenemos que conocer las etapas que clasifican al método científico y por qué es importante determinar una investigación científica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La biología como ciencia se estudia desde el punto de vista etimológico. Tomemos el término biología. Y biología deriva de dos vocablos griegos, bio y logos. Sabemos que bio significa vida y la vida no tiene definición como tal, recuerda eso, pero sí tiene alguien vida, que es el ser vivo. Por eso que el objeto de estudio de la biología es el ser vivo, no te vayas a olvidar. Y logos significa estudio, tratado, ciencia, etc. Por eso que desde el punto de vista etimológico, la biología es la ciencia que se encarga de estudiar la vida. Por eso se llama ciencia de la vida. ¿Qué es un ser vivo? Yo puedo definir de muchas maneras un ser vivo. Yo puedo decir que un ser vivo es un sistema físico-químico altamente especializado que presenta diversas características y propiedades específicas y que ocupa un lugar en el espacio-tiempo de una determinada biosfera. Podemos decir también que es un organismo, presenta materia viva, y es una agrupación de átomos y moléculas que van a tener una estructura material que tiene dos características. Tiene que presentar una organización que va desde lo simple y termina en lo complejo. Si te preguntan a ti quiénes son considerados seres vivos, tú tienes que mencionar las bacterias, los protozoarios, los hongos, las algas, las plantas y los animales. Si te preguntan, todos ellos, ¿qué cosas son? Son seres vivos. ¿Y por qué son seres vivos? Porque tienen la unidad básica y fundamental en sus niveles de organización, que viene a ser la célula. Aunque no me lo creas, todos ellos están constituidos por células, pero hay algunos que carecen de núcleo y otros que presentan núcleo. De todos esos 6 que te acabo de mencionar, los únicos que son procarióticos son las bacterias. Todos los demás son organismos eucarióticos. No te vayas a olvidar, ¿ok? Un datito muy importante. Entonces, recuerda, el objeto de estudio de la biología, ¿cuál es? El ser vivo. No te vayas a olvidar. ¿Cómo se define principalmente la biología? Es una ciencia que estudia el ser vivo, pero desde diversas perspectivas. El origen, ¿cómo surgió? Tú sabes que los orígenes de cómo se originó la vida son variados. Por ejemplo, tenemos la teoría creacionista, que sostiene que Dios, ya un dios o varios dioses, crearon a un primer hombre llamado Adán, y que de la costilla de Adán salió Eva, y que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y que pues de allí sale nuestra generación, y esa es la concepción judía cristiana que se tiene hasta hoy en la actualidad y que es aceptada por los que creen en la Biblia, ya en los postulados de la concepción judía cristiana, pero rechazada por los científicos. Y tú te preguntarás, ¿por qué es rechazado por los científicos? Porque no aplica el método científico. Y toda aquella teoría que no aplica el método científico no puede ser considerada veraz y como tal no es válida. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la ciencia. Y tenemos las teorías evolucionistas que dicen que el ser vivo fue un ente biológico que tuvo una evolución constante y que hoy en realidad, gracias a la teoría de la selección natural propuesta en la obra Origen de las especies por medio de la selección natural del maestro Charles Darwin, se puede decir que nosotros somos seres que evolucionamos, seres que hemos tenido una evolución, y eso es algo muy importante que hasta ahora la ciencia lo toma en consideración.
Y también tenemos, ¿qué cosa? Las características de los seres vivos, que viene a ser una característica, algo que te define, algo particular tuyo, algo innato de ti. Y todo esto te permite estudiar también los procesos vitales, como la respiración, la reproducción, la nutrición, el metabolismo, etc. Tenemos también un comportamiento, el comportamiento que pueda tener una especie dentro de un determinado espacio geográfico, o también llamado ecosistema. Y la interacción que tenga con el medio ambiente también es importante que te acuerdes, porque cuando tú hablas de una rama de la biología que permite estudiar la interacción del ser vivo con el medio ambiente, esa se llama la ecología. No te vayas a olvidar. Un pionero no es aquel que vende pionono. Un pionero es aquel que por primera vez define una determinada ciencia y gracias a sus primeros aportes en esa especialidad se le considera como el primer organizador, el primer pensador, el primer científico, el primero que dio postulados en esa área. Eso es un pionero. Aristóteles es considerado el padre de la biología antigua, porque tienes que recordarte que también existe el padre de la biología moderna, que es hoy en la actualidad el señor Charles Darwin. Aristóteles propuso que los seres vivos se iban a clasificar en dos grandes bloques, materia que tenía vida llamada materia animada y aquella materia que no tenía vida llamada la materia inanimada. Pero algo muy importante que tienes que acordarte es que Aristóteles no fue la única definición que dijo. Él fue el autor de la teoría de la generación espontánea, propuesta también como con el nombre de la teoría biogenésica, que sostiene que un determinado ser vivo, ¿ya? Iba a ser ¿qué cosa? Esto. Cuando nosotros nos encarguemos de hablar de la teoría biogenésica, te lo voy a explicar de manera breve, clara y concisa. Te dice que un ser no vivo origina a un ser vivo. Pero para los autores de la teoría de la abiogénesis tiene que intervenir una fuerza. Esa fuerza vital se le conocía nada más que la entelequia. Y era la entelequia que se unía principalmente con este ser no vivo que tiene la materia y gracias a esta interacción iban a formar ¿qué cosa? La vida. Ese es el fundamento de la teoría biogenésica. Y eso era lo que el señor ¿qué? Aristóteles había definido. ¿Ok? Por eso que Aristóteles es el máximo representante de la teoría de la generación espontánea y también es el señor que habló de la biología clasificando los animales en seres animados y seres inanimados. ¿Ok? Entonces, continuando con la clase, tenemos que explicar que la biología como ciencia tiene un objeto de estudio y también un método científico. Tiene que utilizar la biología estos dos parámetros. Acuérdate, recuerda esto, recuerda. El método científico, si no sabes qué es, de manera sencilla, podemos decir que es un conjunto de pasos y normas que tratan de explicar una determinada investigación, ¿ok? Y algo importante que tienes que acordarte son los pasos. La observación representa el análisis sensorial de un determinado fenómeno natural. El planteamiento del problema representa la exposición del asunto o la cuestión que se tiene como objeto de estudio. Y no te olvides que el planteamiento del problema siempre se hace o se formula como preguntas. Todas las preguntas que haces en el planteamiento del problema tienen que ser respondidas en el siguiente paso denominado como el nombre de la hipótesis. En la hipótesis tú haces una probable explicación de los fenómenos que has observado y estudiado y tienes que responder las preguntas del planteamiento del problema. Por eso dice, se respondan a las posibles respuestas. Luego de haber tenido respuestas, las sometes a un proceso de experimentación, en donde el proceso de la experimentación es verificar si mi hipótesis es válida, algo muy importante. Y cuando hablamos acerca de las conclusiones, nos referimos particularmente de la capacidad que tenemos para confirmar o rechazar la hipótesis que desde un principio se estableció gracias a mis métodos científicos. Si mi hipótesis es veraz, aceptada por la comunidad científica, se convierte en una teoría. Y llámese teoría de manera sencilla. Toda proposición que puede ser verdad o puede ser falsa, pero no puede ser ambas. De manera científica se define como la explicación racional sobre un fenómeno natural. ¿Ah? Y también tenemos una ley
Es la ley y es respetada por la comunidad científica. De manera concreta, decimos que es la descripción de un aspecto de la naturaleza. Y la biología como ciencia tiene que siempre utilizar al ser vivo como objeto de estudio y los pasos y normas llamados métodos científicos. Entonces, también tenemos que acordarnos que las ramas de la biología obedecen básicamente a dos criterios fundamentales. Uno de ellos es por el ser vivo que estudian y el otro que es por la estructura o la relación que se estudia. Pero hay que hacer un stand-by ahí para poder hablar no de ellos, sino para hablar de los pioneros de la biología, los pioneros más importantes, de los cuales pues se tiene en biología mucha, pero mucha importancia. ¿Por qué vienen los exámenes de admisión? Algo exquisito y riquísimo para ti, porque sabes que quieres bastantes datos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos, los más importantes, ¿te parece? Aristóteles. ¿Por qué es importante Aristóteles? Porque es el autor de la teoría de la generación espontánea, también propuesta como la teoría biogenésica, que sostiene que todos los seres vivos surgen de seres no vivos, gracias a la participación de una fuerza vital conocida con el nombre de la entelequia. Aristóteles decía que del tronco descompuesto salían cocodrilos. Mira hasta dónde llegó. Él decía que del charco de agua salían peces. Él decía que de la carne podrida salían moscas. ¿Ya? Entonces imagínate lo radical que era esta teoría. Otro autor, Teofrasto. Teofrasto es el padre de la botánica. Él clasificó a las plantas en árboles y arbustos. Andrés Vesalius es considerado como el padre de la anatomía humana. Él fue el primero en realizar descripciones en el cuerpo humano. ¿Ah? Su obra muy cumbre, De Humanis Corporis Fabri, que habla principalmente que el cuerpo humano es un órgano, es un sistema completo, hermoso, bellísimo, y que todo órgano indispensable siempre está en la unidad de dos. ¿Ah? Robert Hooke es el máximo representante de la citología. En realidad, él no descubrió la célula, ¿ya? La célula viva. Él descubrió células traqueadas, muertas. El que realmente descubrió células vivas fue el señor Anton von Leeuwenhoek, ¿ok? Pero el señor Robert Hooke fue el primero en otorgar el término célula y el primero a referirse al utilizar el término célula. Por eso es considerado como el padre de la citología, ¿cierto? Claro que sí. Anton von Leeuwenhoek es muy importante porque él es el padre de la protozoología. Él era pobre, ¿ok? Pero al morir su padre, se fue con su tío, y su tío era mercader de telas, y allí aprendió el oficio de su tío. Su tío tenía una pequeña fábrica en donde él encontró pequeños lunas, lunas que tenían un gran tamaño y lunas que tenían un menor tamaño. Él se dio cuenta que mientras más pequeño sea la luna, ¿ya?, que él utilizara, iba a poder encontrar organismos más pequeños y diminutos. Él creó entonces un dispositivo llamado microscopio. Aproximadamente tuvo cerca de 400 microscopios hechos por su mano, de los cuales cerca de la mitad los destruyó él mismo. Por eso que el primero que se encargó también de construir sus propios microscopios fue el señor Anton von Leeuwenhoek. Georges Cuvier es el autor de la teoría del catastrofismo. La teoría del catastrofismo tiene que ver bastante con una teoría creacionista, porque él decía que los seres vivos surgieron a partir de un primer desastre general, un desastre mundial, y el desastre mundial que existió fue el diluvio universal. Si yo tomo las teorías y los postulados de la teoría creacionista, obviamente que creo en la existencia de un Dios providente. Y él, en las investigaciones, recopiló distintos restos fósiles de diversos sectores geográficos y los recopiló para poder determinar que su investigación era veraz. Por eso es considerado el padre de la paleontología. ¿Ah? Las famosas catástrofes. Charles Darwin, autor de la teoría de la selección natural, padre de la evolución humana, el principal autor e impulsor de toda la teoría que habla acerca de que un determinado ser vivo, para sobrevivir, tiene que adaptarse y tiene que la naturaleza condicionarlo. Y si él se adapta a las condiciones que puedan tener la naturaleza, sean favorables o sean desfavorables, puede vivir. Y en el lugar donde vive, tiene que luchar, tiene que competir para que así pueda él, sobre todo, ¿qué? Desarrollarse, ser principalmente, ¿qué cosa? Uno que tenga la capacidad de luchar por la supervivencia, permitir ser el más apto quien sobrevive. Todo esto lo explicó en su obra, Origen de las Especies. Él realizó una expedición
a la isla de las Patagonias, a la isla de los Galápagos, a Oceanía, en donde tuvo como objeto de estudio a los pinzones, tipo de aves características por la forma de su pico, y a las tortugas Galápagos. ¿Ok? Vayas a olvidar. 20 años después de llegar de su expedición, ya, que fue su famoso barco The Beagles, ya, él escribió su obra, la obra cumbre, ya, muy importante. Alexander von Humboldt, importante porque habla de una corriente fundamental, la corriente de Humboldt, lleva su nombre. Él es el padre de la biografía porque la biografía es una ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los seres vivos dentro de un medio geográfico. Carl von Linné es el máximo representante de la taxonomía porque él propuso la famosa nomenclatura binomial, en donde toda especie debía de tener género y especie, ¿ya? Todo individuo debe tener género y especie, ¿ya? Había un sistema natural muy importante, nomenclatura binomial. Gregorio Mendel es muy importante porque él es el padre de la genética, ¿ok? Y tú sabes que la genética es la ciencia que se encarga de estudiar los mecanismos de la transmisión hereditaria desde nuestros progenitores hacia nosotros, ¿ok? Gregorio Mendel fue uno de los más grandes, pero nunca se reconoció su trabajo cuando estuvo vivo. Es más, Gregorio Mendel, confiado, le entregó sus trabajos a Hugo de Bryce. Hugo de Bryce recibió los trabajos del señor Mendel y en vez de darlo a la comunidad científica, él lo tomó para sí. Le hizo una revisión y toda la revisión que tiene la teoría de la genética mendeliana propuesta por Mendel está copiada y pegada en la teoría de Hugo de Bryce. ¿Y cómo se llama la teoría de Hugo de Bryce? La teoría del mutacionismo, obra del señor Hugo de Bryce, Genética de las poblaciones. ¡Oh, qué coincidencia! Que la genética mendeliana tenga lo mismo que la genética de las poblaciones de Hugo de Bryce. Ya sabes quién fue el famoso Acuña 1.0 de esa época. Louis Pasteur es el máximo representante de la teoría biogenésica. Hacemos un zoom y observamos por acá. Esta teoría que está aquí, le metieron un knockout. ¿Pero quién le metió un knockout a esta teoría? La teoría biogenésica. Y la teoría biogenésica tiene varios autores. Uno de los autores importantes que no te tienes que olvidar es el señor, el médico italiano Francesco Redi. El otro es Lázaro Spallanzani. El otro es Louis Pasteur. Y por último tenemos al señor John F. Kennedy, profe. No, a John Tyndall. De todos ellos, tú tienes que acordarte que el máximo representante, ¿quién va a ser? El señor Pasteur. ¿Por qué? Porque él derrocó por completo la teoría abiogenésica. Él decía que esto que está aquí no es cierto. Eso no es cierto. El señor Louis Pasteur decía que todo ser vivo originado es por otro ser vivo, porque hay un fundamento, y este es el fundamento. Omni vivux ex ovo. Profe, eso está raro, eso no lo conozco. Campeoncito, esto que está acá, ¿sí o no que es latín? Claro, el latín es un lenguaje universal utilizado por todos nosotros, los científicos. ¿Y qué dice aquí? Omni vivus ex ovo, que todo ser vivo origina a otro ser vivo. Y esto es muy distinto a lo que dicen los autores de la teoría biogenésica, ¿no? Ellos dicen que el ser no vivo originó al ser vivo. Aquí no, aquí el ser vivo origina al ser vivo. ¿Y eso quién lo dijo? El señor Pasteur. Por eso que es muy importante el señor Pasteur. Él como descubrió el mundo microscópico, entonces sus teorías tienen que ver bastante con todos los organismos microscópicos. Por eso es el padre de la microbiología. No te vayas a olvidar. El señor Louis Pasteur. Ernest Haeckel es muy importante porque en el año 1869 acuñó el término o ecologio, lo que hoy nosotros conocemos como ecología. Por ese motivo, el señor Ernest Haeckel es conocido como el padre de la ecología. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Dmitry Ivanov, que es el padre de la virología, por ser el primero ya en hablar que los virus eran partículas llamadas veneno, ¿ok? El virus significa veneno, y tú sabes que los virus son acelulares. ¿Por qué son acelulares? Porque no tienen células. ¿Y qué más? Ellos son considerados parásitos intracelulares obligados. Y si te preguntan, ¿por qué son considerados parásitos intracelulares obligados? Porque necesitan una célula huésped para que puedan lograr, ¿qué cosa? Sobrevivir. Tenemos también aquí a Robert Brown. ¿Por qué es importante Robert Brown? Porque Robert Brown descubrió el núcleo de la célula gracias a unas plantitas, las famosas orquídeas, ¿ya?
el señor Matthias Schleiden y Theodor Schwank en el año 1838 y 1839 descubrieron la teoría celular. Matthias Schleiden decía que todas las plantas estaban constituidas por pequeños organismos microscópicos denominados con nombre de células. Un año más tarde, en el año 1839, Theodor Schwank decía que la constitución de todos los animales estaban formadas por células. Gracias a estos dos postulados apareció la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Que todo ser vivo está formado por células. Por eso es muy importante la teoría celular. ¿Ya? Y Rudolf Virchow que decía que para que una célula pueda existir, tiene que existir alguien antes de ella que le permita la vida, el origen de la vida. No te vayas a olvidar. James Watson y Francis Crick en el año 1956 se encargaron principalmente de hablar del modelo de la doble hélice del ADN, que habla particularmente de cómo esta molécula ya permite la formación del código genético de lo que es nuestro ADN, ácido desoxirribonucleico. La importancia del ADN contiene la información genética de un determinado individuo. Y por último, tenemos a Singers y Nicholson, que en el año 1972 se encargaron de diseñar un modelo del mosaico fluido para la membrana celular. El modelo del mosaico fluido representa una bicapa de fosfolípidos. Significa que la membrana celular está formada por dos capitas de grasas. Esas capitas de grasas se le conoce con el nombre de fosfolípido. Como están en dos, superior e inferior, están formadas no solamente de fosfolípidos, también hay proteínas, hay colesterol, hay glucoproteínas, hay glucolípidos, etc. Es importante reconocer la teoría de Singers y Nicholson, ¿ya? Que habla acerca de qué? De la estructura de la membrana celular. Muy bien, ahora vamos a hablar de las ramas de la biología. Una de las ramas de la biología que tenemos que entender es acerca, por ejemplo, la citología. Otra de ellas, la morfología. Otra de ellas, la genética. Otra de ellas, la taxonomía. Pero para poder estudiarlas hay definiciones y sobre todo clasificaciones que no te tienes que olvidar. La clasificación es de la siguiente manera. Por el tipo de ser vivo que estudia y por el ser vivo, lo que tiene internamente. ¿Ya? Ahora, vamos a estudiar. La zoología que estudia a los animales, ¿cierto? La botánica estudia las plantas y la botánica se subdivide en dos ciencias más. La botánica criptogámica, cada vez que tú escuchas el término cripto significa muerto, que no va a originar nada de descendencia. Entonces la botánica criptogámica es aquella ciencia que se encarga de estudiar a todas las plantas que no tienen semillas. Pero la botánica fanerogámica son aquellas que sí tienen semillas, sí tienen la capacidad para poder crear nuevos individuos. No vayas a olvidar. La pteridología estudia los helechos. La briología estudia los musgos. La ficología estudia las algas. ¿Okay? La microbiología estudia todos los microorganismos. Y dentro de la microbiología tenemos la bacteriología, que se encarga de estudiar a las bacterias. La protozoología, que se encarga de estudiar los protozoarios. La micología, que se encarga de estudiar los hongos. La virología, que se encarga de estudiar los virus. La malacología, que se encarga de estudiar a los moluscos. La mastozoología, que se encarga de estudiar a los mamíferos. Por ejemplo, la ictiología, a los peces. La ornitología, a las aves. No es perro el ornitorrinco, ¿ah? Escucha muy bien. ¿Ya? Son las aves. La herpetología, a los reptiles. La entomología, los insectos. La helmintología, los gusanos. La aracnología, a las arañas. La anfibiología, a los reptiles. Oye, ¿y sabes con qué otro nombre se le conoce a la mastozoología? Se le llama con el nombre de mamología. Acá hay más. La carcinología, a los crustáceos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Excelente. Vamos a continuar, mis queridos campeones. Tenemos también aquí en nuestra diapositiva las ramas y los dominios de la biología, porque las ramas también reciben el nombre de dominios. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su prospecto de examen de admisión, no le considera ramas, le llama dominios de la biología. Por eso los dominios de la biología, por su estructura o la relación que estudian, son las siguientes. La citología estudia las células. La histología estudia los tejidos. La organología, descripción de los órganos de forma interna y externa. Tenemos también la patología, estudio de las afecciones y las enfermedades existentes dentro del organismo de un ser vivo. La fisiología estudia todos los procesos fisiológicos, todas las funciones vitales que están presentes dentro de un individuo. La morfología, las diversas formas que tiene un ser vivo. ¿Ok? La genética, herencia mendeliana.
herencia biológica, no te vayas a olvidar. Bioquímica, la composición química de la materia viva y también las reacciones que haya dentro de un ser vivo. La taxonomía clasifica a todos los seres vivos. La ontogenia estudia el origen del ser. La filogenia, desarrollo de un ser. La biofísica, los principios físicos en un ser vivo, energía, trabajo, potencia, etc. La biogeografía, distribución de todos los seres vivos en diversos sectores geográficos. La biología molecular, estudia los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿ya? Todas las moléculas que están de forma indispensable siendo utilizadas por los seres vivos. La ingeniería genética manipula los genes en beneficio de la industria. ¿Ya? Hay algunos genes que se han sido modificados para poder darle, por ejemplo, a los alimentos un mayor aspecto, un mayor color, mayor duración. ¿Ya? Pero eso es muy importante. Hoy en la actualidad sabemos que los tomates ya no se pudren, se arrugan, pierden agua. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué ha pasado? Porque la industria ha utilizado la ingeniería genética y ha manipulado sus genes. ¿Para qué? Para que las sustancias que permitían la putrefacción se inactiven, ya pueden ser enzimas, como por ejemplo la poligalacturonasa que se inhibe en el tomate para que no se pudra, sino que pierda agua y se arrugue. Es una forma de poder manipular los alimentos, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de la biotecnología. ¿Ya? La biotecnología estudia las especies transgénicas. Los alimentos transgénicos no son dañinos, métete bien esto en la cabeza, ¿ya? Dependiendo de la procedencia. Y hay un debate muy importante, ¿ya? Y no los tienes que satanizar, porque, por ejemplo, el maíz es un alimento transgénico y todos los días los consumen, por ejemplo, los peruanos, consumimos maíz, muy importante. La ecología es la relación del ser vivo con su medio ambiente. Y la etología es el comportamiento de un determinado animal. Eso es lo que no te tienes que olvidar. ¿Ok? Entonces, las características de los seres vivos son particularmente algo que te define. Podemos tener movimiento, irritabilidad y coordinación, podemos tener el crecimiento, podemos tener también la adaptación, la reproducción, la homeostasis, la organización específica, pero todas esas son características particulares. ¿De quién? De los seres vivos. Y es muy importante que no te olvides. Y por último, los niveles de organización. Hubo un científico llamado Friedrich Engel. Tú lo conoces chuscamente como ¿qué? En español, Federico Engel. Federico Engel fue un científico que mencionó lo siguiente, que todo ser vivo está organizado desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde lo más pequeñito, chiquitito, diminuto, así como lo tienes tú, hasta algo grande, complejo, gigante, inmenso. No te vayas a olvidar. Ahora, vamos a colocar cuántos niveles existen. 3 niveles. El primero de ellos, el nivel químico. El segundo, nivel biológico. Y el tercero, nivel ecológico. Vamos a por acá. El nivel químico comprende desde los átomos hasta las agregaciones supramoleculares. El nivel biológico, desde las células hasta el individuo. El nivel ecológico, desde la población hasta una ecosfera. Y no te tienes que olvidar que todo va desde lo más sencillito hasta lo más complejo. Es algo que no te tienes que olvidar. Este ha sido un repasito veloz acerca de un tema fundamental que viene en todos los exámenes de admisión de todas las universidades, principalmente la Decana de América. Le encanta tomar estos tipos de preguntas. Muchísimas gracias por haberme prestado atención y nos vemos hasta una eventual oportunidad.